el punto de vista y sobre todo este tema bastante interesante y sobre todo importante respecto a lo que implica los casos de corrupción que ya conocemos. Es un tema bastante complicado, pero para actualizarnos y cómo va fluyendo la información, saludo en este momento a Sergio Zaragoza, quien es socio director de México Elige. Mi estimado Sergio, buenas noches. ¿Qué tal, Esaú? Muy buenas noches. Gracias por la invitación. Un gusto estar contigo y con tu auditorio. Oye, pues para recapitular un poco, porque dudo que alguien no sepa cómo está este caso, pero para ir por partes y para tener contexto, ¿qué son estos casos de corrupción en las aduanas y cómo está afectando, o al menos cuál es la información que tenemos actualmente? Bueno, el tema de corrupción en este mes, en la encuesta de México Elige, que levantamos a finales del mes de octubre, perdón, de septiembre, que fue del 16 al 19 de septiembre, donde encuestamos a 2,459 mexicanos. El tema de la corrupción es el primerísimo lugar a nivel nacional como preocupación de todos los mexicanos. Es decir, cuando le preguntamos a los mexicanos qué problema les importa más o cree que es el más importante en el país. En primer lugar está la corrupción, con el 27% de los mexicanos opinando que este es el principal problema del país. Y lo más importante, este mes tuvo un incremento de 5,4 puntos porcentuales, es decir, un incremento de casi una cuarta parte de lo que normalmente veníamos midiendo de mes a mes. Y claro que esto tiene que ver mucho con el tema que pues se destapó este mes en cuanto a el huachicol fiscal o el contrabando de gasolinas que las disfrazaban de algún otro tipo de líquido, aceites, aditivos, para pagar menos impuestos. Y estas gasolinas eran vendidas pues en México a precios regulares, cuando pues prácticamente compitiendo contra el propio Pemex y contra aquellos importadores de gasolinas que las importaban de manera legal en nuestro país. Entonces, este huachicol que es casi, o esta defraudación fiscal, que estamos hablando de cerca de 200,000 millones de pesos al año, o sea, es el tema más grande de corrupción que ha subsistido en nuestro país, incluso mucho más grande que los distintos temas que se plantearon en otros gobiernos. Este sobrepasa con mucho a alguno de ellos, entonces a todos ellos. Y cuando se le pregunta a la gente si hay o no corrupción en el gobierno de Claudia Sheinbaum, pues prácticamente estamos hablando que pues un 73% de la población indica que sí hay corrupción en el gobierno de Claudia Sheinbaum, y esto de nuevo golpea al tema de la confianza en el gobierno, aún siendo el primer año de gobierno donde esperaríamos que la presidenta tuviera pues una aprobación extraordinaria. Desde hace 3 meses que la presidenta se encuentra en la encuesta de México Elige con una aprobación de 57,2, y este mes con una calificación de 49,6, es decir, por debajo pues de la calificación mínima aprobatoria. En el tema de huachicol fiscal, de nuevo, el índice de confianza en la Marina, que es uno de los principales pues acusados y afectados en este tema del contrabando de gasolinas, porque son los que cuidan los puertos, son los que cuidan las aduanas marítimas, pues también tiene un descenso de una confianza que venía del 56% por allá en el mes de junio a un 50,2% de confianza en la Marina, que venía siendo una de las instituciones más respetadas en el país, en los primerísimos lugares. Hoy se encuentra prácticamente en el séptimo lugar en el listado de nivel de confianza en las instituciones de nuestro país. Es así como golpea, Esaú, la corrupción a nuestro país, y también, pues obviamente al gobierno, 73,3%, 1,5%, 1,5 porcentuales de incremento este mes. Y la corrupción en la presidenta Claudia Sheinbaum, cuando le preguntamos a los mexicanos, 36 dice que es muy corrupta, 13,6 que es algo corrupta, lo cual nos da un índice de corrupción de la propia presidenta Claudia Sheinbaum de 49,8% en la percepción, ojo, de los mexicanos ante las preguntas de corrupción.
Justo quería preguntarte cómo entender entonces este contraste, ya lo señalabas, la percepción de los mexicanos, pero hay diferentes datos también donde señalan que al menos está superando al expresidente López Obrador respecto a su primer año de gobierno. ¿Cómo también entonces contrastar esta realidad de que sí la perciben como una administración corrupta? Sin embargo, pues el discurso que se dice y se reitera es que ya se acabó la corrupción, pero la muestra la están poniendo ustedes que no es así. ¿Cómo entender estos datos con esta percepción? Bueno, la corrupción se está acabando desde hace pues décadas, ¿no? O sea, cada presidente llega con un tema de combate a la corrupción. La bandera principal de Andrés Manuel López Obrador fue el combate a la corrupción. Dijo, recordemos que sacaba este pañuelito en las mañaneras diciendo, pues este es el símbolo de que la corrupción se ha acabado. También dijo, se acabó el huachicol, no existe ya huachicol en nuestro país. Pues bueno, el huachicol fiscal fue preponderante dentro de su gobierno y este gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, al parecer, está haciendo las cosas bien al poner el dedo en esa llaga y señalar esos serios casos de corrupción que se dieron en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Ya hay una persona detenida que fue secretario de gobierno del estado del hoy senador Adán Augusto López, que también fue secretario de Gobierno Nacional. Entonces tenemos personajes bastante ligados al gobierno de López Obrador y bastante ligados al gobierno actual de Claudia Sheinbaum, porque estos personajes son preponderantes. Adán Augusto, coordinador en algún momento de la bancada de Morena en el Senado, pues vemos cómo se le está señalando hoy de estos gravísimos casos de corrupción. Insisto, sí está haciendo algo la presidenta Claudia Sheinbaum, pero sí le ha pegado en este primer año de gobierno, específicamente en el tema de aprobación y calificación, estos actos de corrupción que al parecer, pues los mexicanos no les importa si fueron en el sexenio de López Obrador o en el sexenio actual, lo están calificando hoy con estos números que les estamos dando, Saúl. Justo quería preguntarte, más allá de lo que quienes son seguidores y comulgan con la Cuarta Transformación y esta postura de que se está combatiendo la corrupción, sin embargo, se pudiera tener esta lectura, no sé si compartas esta opinión y comentarios que hacen también expertos como México Elige, de una posible separación o un marcaje de la política de la presidenta. Esto, palabras de la propia Rosa Isela, que ayer decía, toque a quien le toque. También cómo interpretar este mensaje ayer que se decía, vamos a investigar lo que ello implique, sean los personajes, se puede adelantar o percibir una especie de ruptura con esta política que está teniendo la mandataria Claudia Sheinbaum. Bueno, por supuesto que así se ve, por lo menos en los hechos, más no en los dichos. Vemos a la presidenta Claudia Sheinbaum en la mañanera, específicamente la de hoy, la de ayer, donde sale a prácticamente pues defender el nombre de Dan Augusto López, que es uno de los principales señalados en este tema de la Barredora, que es una organización criminal de Tabasco que controlaba el tema de los puertos y del huachicol o del contrabando de combustibles a nuestro país. Y una cosa es en los dichos donde la presidente pues prácticamente sale a la defensa de este personaje, pero en los hechos se está viendo otra cosa. Es decir, Rosa Isela, que es parte del tema que ella ve es el tema de procuración de justicia y el tema de gobernación, pues entonces ahí dice que no habrá ningún tipo de impunidad. De nuevo, eso estará por verse, solamente hay un detenido, hay un tema bastante enrarecido de marinos, algunos que se han suicidado, otros que fueron, uno que fue asesinado en un campo de tiro, supuestamente en un accidente, todos ellos relacionados con este caso que, insisto, el monto de dinero de 200,000 millones de pesos aproximadamente en un año que fue defraudado fiscalmente, pues supera por mucho al tema de la estafa maestra, al asunto de la estela de luz de Calderón, que fueron 1,000 y cacho millones de pesos, e incluso el tema de las toallas de Vicente Fox de su rancho y del Jeep, que de alguna manera fue uno de los escándalos de corrupción de ese gobierno, que estamos hablando de 5, 6 o 20 millones de pesos. Este tema es un tema gravísimo y que obviamente afecta a las finanzas públicas del gobierno, que hoy está viéndose afectado en el tema de liquidez, en el tema de dinero para inversión,
en el tema de deuda. Acordémonos que en el presupuesto anterior la deuda fue de casi 2,000 billones de pesos, es decir, 2,000 millones de pesos. Y este próximo año en el presupuesto de egresos se plantea una deuda similar, porque al gobierno no le alcanza con los impuestos que cobra y menos les va a alcanzar si esos impuestos están siendo evadidos por criminales. Antes de irnos a este tema de los números, preguntarte en cuanto a lo simbólico, e incluso las palabras de Rosa Isela, la secretaria de Gobernación, dice, habrá más procesados, la investigación no ha terminado, hizo mucho énfasis en que ellos fueron los que hicieron esta investigación y no a presión de Estados Unidos. Sin embargo, lo simbólico, mi estimado Sergio Zaragoza, hubiera sido mejor que la presidenta saliera a decirlo porque, insisto, muchas veces o prácticamente la regla es que la forma es fondo. Hubiera sido mejor escuchar a la presidenta y no a Rosa Isela, o tiene aquí un mensaje también, porque también a Rosa Isela se le ubica como una persona muy cercana al expresidente. ¿Cuál sería la lectura o tu opinión? Obviamente es un tema de jugar al policía bueno y policía malo. En la política es algo, es una estrategia que se hace. Proteger a al rey, en este caso el rey es el presidente o la presidenta de México en el tablero de ajedrez, y esto significa que pues alguien tiene que salir a dar la cara en este tema, en los temas desagradables, específicamente en este tema de tratar de detener a gente muy cercana al expresidente López Obrador. Los pactos que haya hecho la presidenta Claudia Sheinbaum para llegar al poder, para ser la candidata favorita del presidente, para ser la corcholata que superó todos los obstáculos, pues tendrán en este momento pues un costo muy elevado para la propia presidente en los temas políticos con el expresidente López Obrador, y obviamente pues veremos a personajes como Rosa Isela, que es la encargada de la política interior de México, la secretaria de Gobernación, pues sacar la cara y dar estos discursos. Y es muy interesante lo que dice, ¿no? En el sentido de que no fueron los norteamericanos quienes pidieron la investigación, lo cual a su vez es un mensaje muy directo y muy serio hacia el círculo cercano de López Obrador, diciéndoles, no son los gringos, somos nosotros los que estamos haciendo esta investigación. Y también, pues recordemos que los norteamericanos sí están pidiendo y sí tienen el dedo muy puesto en la llaga en los temas de fentanilo y todo eso, que son temas que todavía no han salido a la luz pública y que tiene que ver también con puertos, con marina, con aduanas en los aeropuertos, que es por donde entraron las cientos o miles de toneladas de precursores químicos para fabricar el fentanilo que estuvieron enviando a Estados Unidos los grupos criminales, muchos de ellos ya con sus jefes en cárceles de Estados Unidos. Será otra parte de la historia que más adelante veremos cómo se empieza a desarrollar. Bastante interesante esa analogía que haces y sobre todo retomándola. La verdad no soy muy experto, pero lo poco que sé, pues bien lo señalas, habrá que estar atentos de los movimientos porque pues sí, el rey es la pieza más importante, sin embargo la reina es la más poderosa y habrá que ver cómo mueven tanto a las torres y los alfiles. Pues interesante esta analogía. Mi estimado Sergio Zaragoza, regresando al punto de los datos que mencionabas, espero haber tomado bien la nota, 2,000 millones de defraudación al año. ¿Para qué alcanzaría esta cantidad? Y sobre todo, ya que conocemos las cifras, pues prácticamente a dónde fueron a parar estas cantidades. Bueno, 200,000 millones de defraudación fiscal y 2,000 millones es la cantidad aproximada de deuda que se está contrayendo en este año y que se va a contraer el próximo año. Es decir, el 10% de la deuda del total del país para poder sostener programas sociales, el poco de infraestructura que está haciendo, la poca de vivienda pública que se está haciendo, pues el 10% es solamente el caso del huachicol fiscal o de la defraudación fiscal o el contrabando de combustibles. Ahora, eso trasládalo también, Esaú, a los números de Pemex, que hoy está en números rojos, tronada, y precisamente ¿por qué? Pues porque las gasolinas que ellos importaban, las gasolinas que ellos venden, pues no las estaban vendiendo ellos, las estaban vendiendo terceros, y esto no reportaba ingresos a la paraestatal petrolera, y es por eso que la paraestatal también está con estos números tan débiles, pues, ¿no? Entonces, 200,000 millones de pesos es un mundo de dinero en el presupuesto nacional, y esto, pues lo vimos que fueron a dar a otros bolsillos y no necesariamente al bolsillo del gobierno como debió haber sido.
¿Qué tendría que venir para que justo se siga teniendo esta confianza en que se va a seguir avanzando en contra de estos casos de corrupción? También más allá de la imagen, de lo que puede implicar este desgaste de instituciones como la Marina, el Ejército o en sí el gobierno en general, ¿qué tendría que venir como un movimiento o una acción muy contundente por parte del gobierno federal para que realmente la confianza de la ciudadanía que se está haciendo algo, pues esté muy presente? Algo muy difícil y muy complicado, Esaú, que es decir, que piezas claves que tuvieron que ver con este movimiento, ocultar 200,000 millones de pesos debajo de la alfombra como si no fuera nada, no es algo fácil. Hay empresarios, hay políticos, hay gente de aduana, hay gente de la Marina, hay gobernadores, y eso significa que algunos de ellos, o si no es que todos, tendrán que pagar un costo en cuanto a su libertad y la cárcel. Y veremos cómo esto va a afectar obviamente a lo que más le aterroriza a Morena y a la presidente y obviamente a los políticos de Morena, que les peguen la confianza de su partido. Ya lo vimos en otros gobiernos, en el gobierno del PRI detuvieron a 7 gobernadores con temas de corrupción, los metieron a la cárcel, la gente aplaudió los temas de que hayan metido a sus gobernadores corruptos a la cárcel, pero castigó la marca del PRI con el voto en la elección del 2018. Entonces, este tipo de situaciones donde pues bueno, el PRI tardó en un tema de corrupción muchos años en componer el tema y aún así la gente no lo vio bien, pues Morena se está degradando de una manera rápida en el tema de corrupción hacia adentro de sus cuadros y pues veremos si esto se logra hacer, es decir, si hay un golpe sobre la mesa y muchas de las personas involucradas, que de nuevo son personas de poder en este país, pues se ven en la cárcel pronto. Sobre esto son las acciones que tendrían que ser y de nuevo, complicado, difícil que así sea, por lo menos en los dichos es una cosa y en los hechos hay otras cosas que se están dando en cuanto a las órdenes de aprehensión, en cuanto a las investigaciones, como lo dijo la secretaria Rosicela, pues bueno, veremos más adelante si eso se complementa ya en detenciones específicas a estos altos personajes que se vieron involucrados en este tema, Sergio Zaragoza, perdón. incluyendo, ojo, a los hijos de López Obrador, ¿eh? Justo, un tema importante que quisiéramos en otra ocasión hablar porque es un tema, créeme, bastante interesante. Sergio Zaragoza, socio director de México Elige, el tiempo me está comiendo. No quiero despedirte sin hacerte también estas dos preguntas para ir cerrando en este punto de vista que nos estás compartiendo. Específicamente en el caso del huachicol fiscal nos refiere pues a prácticamente importación de gasolina, que en términos prácticos, de una forma también un poco burda, permíteme así decirlo, si vamos a una fiesta y a cada quien nos invitan y la intención es que lleguemos con una botella de refresco para convivir y de repente a mitad de la fiesta nos damos cuenta que si somos 5 personas y había 20 botellas, pues alguien llevó de más. De esta forma lo trataré de explicar para que más o menos hacerlo de forma didáctica. En ese sentido, nos enfocamos al contrabando de diésel y gasolina. Pero ¿en qué otros aspectos o sectores afecta la confianza, sobre todo a las importaciones, exportaciones, inversiones? ¿Cómo también afecta otro tipo de sectores o cómo se ve a México desde este punto de vista del caso de Huachicol Fiscal? ¿Cómo está afectando la imagen de México? Por supuesto que lo está afectando a nivel internacional en los temas de los controles, el tema de corrupción, en el tema de confianza en las instituciones del país. Incluso ya hay detenidos en Estados Unidos por el tema del huachijol fiscal en México. O sea, ya hay una empresa, ya hay empresarios de Estados Unidos detenidos con este tema. Fueron primero los norteamericanos quienes detuvieron a personas relacionadas con este tema que en México, ¿eh? Hay que poner eso también sobre la mesa. Entonces, sí hay una afectación binacional, sí hay una afectación con otros países, y bueno, el tema del huachicol fiscal se le tiene que sumar también al tema del petróleo y las gasolinas que estamos enviando a Cuba, donde Cuba no está pagando absolutamente nada a nuestro país y estamos manteniendo a los cubanos en el tema energético, que ese es otro tema, pero que también tiene que ver con los temas de gasolinas, aceites y petróleo de nuestro país. Rápidamente, 40 segunditos porque el tiempo me come. Nos mencionabas que el tema de corrupción es el que más preocupa y la Marina, séptimo lugar. ¿Qué otros temas preocupan a mexicanos y qué otras instituciones también tienen menor confianza en este estudio que ustedes tienen? Bueno, el tema de preocupación de los mexicanos radica básicamente, como te comentaba, en la corrupción y en la seguridad pública. Es decir, cuando hacemos la medición y la pregunta a los mexicanos en el tema de seguridad pública, el agregado de seguridad pública está por encima del tema de corrupción. Es decir,
preocupa más a los mexicanos el tema de seguridad pública en agregado. En desagregado, corrupción es el primer lugar, como te comentaba, con el 27%, pero en desagregado, es decir, en el tema de seguridad, los temas de seguridad, inseguridad, violencia y narcotráfico suman el 43.7% de la preocupación de los mexicanos. Esa es la primera, seguridad. El segundo, corrupción en agregado. Y en el tema personal de las familias, la economía ocupa el primer lugar con el 36.5 y el segundo lugar la seguridad pública con 35.4 en aumento. Este mes tuvo 3.2% de aumento el tema de seguridad en las familias mexicanas. Mi estimado Sergio Zaragoza, socio director de México Elige, gracias por este espacio, por este tiempo y sobre todo lo dejo en el tintero, ya lo comentabas, los hijos de López Obrador, cómo está esta parte de los amparos, porque es un tema bastante interesante que no hay que perder de vista, lo dejo ahí pendiente para futuras ocasiones. Por lo pronto, un abrazo y muchas gracias por este espacio. Gracias, Saúl. Gracias a ustedes y un saludo. Ahí está Sergio Zaragoza, socio director de México Elige. Muy importante su punto de vista. También le estaremos compartiendo dónde buscarlos. Muy, muy importante los datos que nos dan desde México Elige.